Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y bien, comenzando esta semana, pues vamos a hablar sobre la familia. El Señor nos ha dado, ¿verdad? Eh, Varios versículos de diferentes libros de la Biblia para nosotros estudiar la palabra de forma tal que podamos hablar toda la semana sobre lo que es la familia, la formación, el cuidado, qué quiere el Señor que nosotros hagamos con la familia, es lo que nos dice en su santísima palabra. Y lógicamente, pues toda esta semana, comenzando hoy lunes, vamos a estar estudiando la palabra sobre la familia, lo que el Señor desea que hagamos con la familia. Recuerden que el Señor nos creó a nosotros y somos parte de Él. Así es que comenzamos hoy en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Y vamos a leer en el capítulo 6, versículo 6 al 11. Vamos a leer lo que hemos titulado hoy, La buena formación dura para siempre. Pero antes, manita arriba. Por favor, dele manita arriba, comparta esta transmisión. Si no se ha suscrito, suscríbase y nos ayudará con eso. Miren, aunque no acostumbro a saludar en esto, no saludamos de hecho a nadie, pero hay una persona excepcional que forma parte de mi vida, que es un hermano que yo amo muchísimo. No es un hermano hijo de mi madre ni de mi padre, pero es de esos amigos que se convierten en hermanos. Me refiero a una persona que cuando estuvimos en el mundo hicimos un compadrazgo, como se usa en el mundo, de bautizarle un hijo a alguien. Él era ahijado de uno de mis hijos y es mi compadre muy amado por mí, Ercilio Ortega. Ercilio Ortega vive en Santiago, en la República Dominicana. Yo le bendigo a él, a su esposa Paulina, Chía, como se les llama. Saludos para ellos, bendiciones del Altísimo para ellos y toda su descendencia. Él estuvo haciéndome algunas sugerencias sobre la cual el Señor pues me ha confirmado. Esta entrega la vamos a ir rebajando de minutos, porque hay mucha gente que comienza a verla y aunque es un estudio bíblico, pero se desesperan a veces porque el tiempo es un poquito largo. Así que la vamos a ir rebajando desde esta semana, vamos a bajar mucho más. Ya de hecho lo habíamos hecho, valga la cacofonía, habíamos comenzado a rebajar el tiempo de reflexiones bíblicas de 30 minutos a 20. Ahora lo vamos a rebajar hasta 15 minutos. Creo que es suficiente para estudiar lo que el Señor nos tiene. Vamos a sintetizar y ustedes así no se me desesperarán y podrán ver desde el principio hasta el final, porque sé que hay mucha gente que se desespera, aún sea la palabra de Dios. Así que leemos hoy nuestra entrega, comenzando la semana que hemos dedicado para la familia, para hablar palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios en torno a la familia. Comenzamos hoy con Deuteronomio 6, del 6 al 11. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre pidiéndole al Dios Altísimo que nos dé entendimiento de su santísima palabra. Bien, dice el capítulo 6, versículo 6 de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, te
te daría en ciudades, en grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Entonces, esta es la palabra de Dios que vamos a estudiar en Deuteronomio capítulo 6. Dios es específico en su palabra y muy certero, pero como Dios es el creador, Dios creó al hombre, pero Dios vio que su creación estaba un tanto incompleta. Y no porque Dios no haga las cosas como debe hacerlo, sino que dijo, sería mejor, digo yo parafraseando, que le crease una ayuda idónea al ser que yo acabo de formar. Entonces el Señor, lógicamente, como creó al hombre, dependiendo de él, pues formó la mujer. Una cosa que yo les quiero decir a ustedes, mire, esto tiene una connotación extraordinaria y sería ya para cuando estudiemos la palabra en Génesis, en la primera, el primer libro de la Biblia, que estudiemos por qué Dios, al crear el hombre, después creó la mujer y por qué, pudiendo haberlo creado, porque Él es omnipotente, pudiendo haber creado la mujer así como creó el hombre, la creó de la extracción de una costilla del hombre. Esto tiene una connotación extraordinaria y el Señor nos va a bendecir dándonos este estudio. Prometemos que si Cristo no ha venido antes o nos ha mandado a buscar, esta será parte de nuestro estudio para la próxima semana. No obstante, esta semana estamos hablando lo que concierne a toda la familia. Y en Deuteronomio 6, el Señor está diciendo aquí en Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, perdón, y las repetirá a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren, la palabra de Dios es una herencia incalculable. Cuando el Señor dice que las palabras que Él nos da, o sea, se está refiriendo a su guía, a su mandato, es no solamente para que nosotros la estudiemos y la apliquemos, sino para que la inculquemos en nuestros hijos. La importancia del Señor al crear la familia ha sido extraordinaria. Él ha pensado no solamente en nosotros como sus criaturas, sino en los que dependen de nosotros. Porque la bendición de Dios no se detiene simplemente a nosotros, sino que abarca a nuestra familia. De ahí que cuando Él dice en su palabra que las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, andando por el camino, o sea, no solamente cuando usted esté en su casa hablará a sus hijos de la palabra de Dios, sino que donde quiera que usted vaya, se encuentre, donde quiera que usted esté, usted tiene la obligación, usted tiene el mandato de Dios de hablar su santísima palabra donde quiera que usted esté a su familia. Fíjense que eso es un mandato de Dios, que no es simple y sencillamente que Dios le da la palabra y usted la aplique así por así. No, esto tiene su connotación. Dios quiere que usted aplique la palabra tal y como Él se lo ha ordenado. Y así el Señor pues estará contento con nosotros y bendiciéndonos a través de su palabra, no solo a nosotros, sino a nuestra familia también. Mire, dice
y las atará como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Mm? Y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. El pueblo ortodoxo de Israel, nosotros nos hemos dado cuenta mediante estudios también, que ellos tienen algo que se llama mesusa. La mesusa es vamos a decir, ¿cómo la llamo? Es una pieza hueca que antes se hacía de madera y se hacía hasta de piedra, hoy día se hace hasta de metal, en el que ellos, la palabra de Dios, la Torá, ellos la escriben y la introducen ahí y la clavan en la puerta de su casa, en la parte adentro. Y hay muchos que incluso andan con la Torá aquí en la frente, como dice ahí, la llevarás en tu frente y todas esas cosas. O sea, depende de cómo usted entienda la palabra y cómo usted la quiera llevar. Yo no critico eso. Pero la palabra de Dios también dice, átala en tu corazón. O sea, quizás yo no tenga real y efectivamente, porque hay mucha gente que lleva esta doctrina hasta tal punto que tienen la mesusa en su casa clavada en la puerta de entrada, y cuando salen de la casa le ponen la mano como señal de protección, y eso yo respeto eso. Yo no creo que sea necesario. Usted a Dios lo tiene en el corazón, y cuando usted ora al Señor, pues usted se comunica con Él. Pero hay que respetar toda doctrina y cómo la gente la lleva. Su relación con Dios es personal. Ahora, nunca se aparte de ese libro de la ley, como dice la palabra. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, la cual te dará grandes ciudades y buenas que tú no edificaste. O sea, cuando Dios, óigame, Dios lo que está diciendo es, tú y tu familia tienen que llevar ese mandato contigo de generación en generación. Tienen que entender que donde yo los he puesto, yo los he llevado a casa que tú no edificaste. Te he dado pozos que tú no hiciste. Te he dado bienes que tú no trabajaste. Entonces Dios te dice, mi palabra, llévala contigo donde quiera que tú vayas. Fíjense que no dice, cuando estés en el templo, habla mi palabra. O cuando estés en tu casa, compártela con tu familia. La familia es, mire, el que se convierte a Cristo Jesús, su primer sacerdocio comienza en su hogar, con su familia. Es donde Dios te da la oportunidad de que ahí tú comiences, ¿verdad?, a edificar tu familia en la palabra de Dios. Entonces, de ahí, cuando tú pases de esa puerta, pues tú vas a llevar la palabra donde quiera que tú vayas. Esto es lo que dice el Señor, en los caminos, en tu trabajo, donde quiera que tú te encuentres. No hay ningún tipo de restricción para llevar la palabra de Dios. Por eso Dios, el inicio de su palabra, donde Dios te dice que quiere ubicar su palabra, primeramente es con tu familia, con tus hijos, porque Dios quiere que toda tu generación, mire, una cosa muy linda que yo veo en el pueblo de Israel, óigame, en los judíos, en los ortodoxos, pero preciosa, es la costumbre que ellos tienen desde que el niño comienza a tener conocimiento. Inmediatamente ellos comienzan a hablarle la palabra, a leerle la Torá, la palabra de Dios, a inculcárselo en sus corazones. Y el niño, desde que va formándose, fíjese, es muy raro y muy difícil
que hijos de judíos se aparten de la fe en Dios, porque desde pequeño lo forman. Desde pequeño lo forman. Y ahí comienzan ellos pues a sentir el amor por Dios. Así como Abraham hizo con Isaac, que lo inculcó, le inculcó la palabra, le habló de la palabra, lo acostumbró a orar y a tener la fe que él había tenido en Dios. Por eso es que llaman a Abraham el padre de la fe. Entonces, esta fe que Abraham adquirió, la inculcó a su familia. Y su siguiente generación, depositada por el Señor en Isaac, hizo lo mismo con Jacob. Y de ahí, de generación en generación, el pueblo judío siempre ha tenido primordialmente, por sobre todas las cosas, la santísima palabra de Dios, y la ha ido impregnando en sus hijos, en su familia. Fíjese que habla de que de generación en generación no se apartarán de Dios. Así es que el Señor, Él te dice que yo que te doy todo, yo que te formé, yo que te doy la familia. Por eso es que decíamos en la semana pasada que el Señor no le prohíbe a nadie, a ningún hombre y mujer, que se casen para llevar su doctrina a conocimiento de los demás. No hay la necesidad de que usted viva una soltería, porque de hecho, si un matrimonio necesita consejo, ¿quién le dará consejo a ese matrimonio? ¿A alguien que jamás haya tenido un matrimonio? ¿A alguien que nunca se haya casado? No. ¿Por qué? Porque real y efectivamente, si usted no tiene conocimiento de medicina, usted no puede dar clase de medicina. Si usted no tiene conocimientos de ingeniería, usted no puede impartir conocimientos de ingeniería. Por ende, la familia necesita que personas que conozcan de la familia sean los que les aconsejen y los que le encaminen por el sendero que Dios quiere que todos estemos. En esta semana estamos hablando de la familia. Esta es nuestra entrega por hoy. Como prometimos, estamos recortando, pero es que es tan instructiva la palabra y el estudio tan extenso, y el Señor nos va dando, el Espíritu Santo nos va dando a través de la conversación, nos va dando la oportunidad de discernir sobre su palabra. Entonces, muchas veces, aunque uno quiera cortarlo al mínimo, tiene que extenderse un poquitito, pero ya vamos bajando. Necesariamente estamos bajando mucho en el tiempo. No queremos irnos en este lunes sin que pues le hablemos a alguien que necesite recibir a Cristo como su Salvador. Si alguien necesita recibir a Cristo, de hecho, me estoy refiriendo a los inconversos, porque los que estamos convertidos a Cristo, lo que tenemos que llevar su doctrina como Él la ha impuesto. ¿Alguien en la audiencia quiere recibir a Cristo como su Salvador? Bueno, pues repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, lleno de amargura, lleno de rencor, lleno de odio. Límpiame, Señor. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, yo le felicito. Ya usted está en el redil camino a la eternidad que es en Cristo Jesús. Busque una congregación cristiana. Hable con el pastor y dígale que usted desea pertenecer a la misma. Entonces le acogerán, le darán clases bíblicas y usted luego será bautizado y estará listo para llevar palabra del Altísimo a todo el mundo. Mientras tanto, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no la tiene en físico, bájela en su dispositivo móvil, que es totalmente gratis. Pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento y Él lo hará. Esto ha sido todo por hoy en Reflexiones Bíblicas.
Su amigo y hermano Rami Pérez se despide diciéndoles que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.